cómo eliminar las mentiras que tienen la gran mayoría de las empresas en sus estados financieros para poder hacer un buen análisis con información real que nos lleve a conclusiones que permitan tomar mejores decisiones. Y me quiero abstraer a la problemática de la parte tributaria que implica una serie de riesgos y de mayores o menores impuestos, y a la problemática de las solicitudes de crédito ante entidades financieras que se deben cumplir con una serie de requisitos en los indicadores financieros. Pero a través de mi trayectoria profesional para el análisis de la información financiera de muchas compañías que he asesorado, he llegado como a, digamos que como a cuatro conclusiones fundamentales de cómo hacerlo sin meterme en la problemática de discutir con el representante legal y con la junta y con el revisor fiscal y con el financiero y con el contador. Básicamente escoger los estados financieros contables, ¿sí? Llevarlos a una hoja de cálculo electrónico, Excel, y allí hacer los cambios que sean necesarios para poder tener al final una información real para hacer los análisis financieros. Y las cuatro conclusiones fundamentales a las que he llegado son las siguientes. La primera, en la cuenta de deudores hay una serie de partidas, de datos, de valores que no corresponden a la realidad. Voy a enumerárselos los que he encontrado a través del tiempo. Primero, las cuentas por cobrar de clientes que tienen más de 180 días de vencidas. En mi experiencia de cerca de 40 años haciendo esto, esa plática se perdió. Más con los recientes cambios de que muchas de esas empresas se van a insolvencia y esos recursos no se van a recuperar. Entonces, lo que yo hago y les recomiendo hacer es resten eso de su cartera. Luego aparecen las cuentas por cobrar a socios. La mayoría de las empresas en Colombia y en América Latina son empresas familiares. Entonces se utiliza el mecanismo de anticipar dividendos para no tener afectaciones tributarias en la contabilidad o en las declaraciones de los socios vía prestarles dinero. Si claramente esos recursos no van a ingresar de nuevo a la compañía, es sano restarlos para que no generen distorsión en los indicadores financieros. El tercer componente de la cuenta de deudores son los anticipos y avances. Normalmente allí se llevan, como su nombre lo indica, dineros que se han entregado a proveedores o contratistas por la prestación de un servicio futuro o por la entrega de un producto futuro o por un proceso licitatorio de construcción, y resulta que esos dineros en el tiempo, algunos de ellos no se van a recuperar, bien sea porque el proveedor ya no existe, o porque no va a cumplir, o porque entregó un producto que no servía o no cumplía las condiciones, o porque no prestó el servicio adecuadamente, o porque el servicio no lo prestó. Entonces, todas esas condiciones que llevan a que esos recursos ya no son válidos, mi conclusión es réstelos también. Y el cuarto elemento corresponden a otras cuentas por cobrar o otros deudores que normalmente están representados fundamentalmente por los saldos a favor de impuestos, de renta o de IVA, que en conclusión de la empresa pues no los va a recuperar por circunstancias tributarias o por circunstancias de auditoría o por lo que sea. Las recomendaciones resten esas partidas. Siguiente rubro de los activos son los inventarios. Entonces, en los inventarios se encuentran materias primas, productos terminados, productos en proceso que ya son obsoletos o que no se pueden vender por algún tipo de regulación, ya pasaron de moda, están dañados, se han mermado, o hay productos mejores en el mercado y estos no son susceptibles de vender, o porque han sido robados, ¿sí? Y no se han hecho los cambios en el rubro de inventario. Mi recomendación, reste esas partidas también. Y
El siguiente rubro son la propiedad, planta y equipos, conocido coloquialmente o tradicionalmente como activos fijos. Entonces, ahí hay activos que ya no se usan, pero todavía tienen valor en libros, o activos que están muy deteriorados, pero todavía tienen valor en libros, o activos que no se están usando en el desarrollo del objeto social de la empresa, están siendo usados por los socios o por los administradores, o activos que ya cumplieron su ciclo de vida, pero aún tienen valor en libros. La recomendación, réstelos también. Y tenga en cuenta que si restó el valor del costo histórico, pues también modifique lo correspondiente a la depreciación acumulada que tenga ese activo. Entonces, ahí ya arreglamos el estado de situación financiera en el componente de activos. Normalmente el pasivo en el 99% de las empresas muestra la verdad. Entonces, esas tres partidas, cartera, inventarios y activos fijos, que usted reste de su estado de situación financiera, se tiene que hacer lo propio en el rubro de patrimonio que se llama utilidades acumuladas. ¿Para qué? Pues para que el estado financiero se le cuadre y muestre la verdad. O sea, realmente son pérdidas que ha tenido la empresa que por situaciones tributarias o de solicitudes de cupos de crédito, pues no ha hecho los ajustes correspondientes. Entonces, aquí no vamos a entrar en la discusión tributaria o legal o de cupos de crédito, sino en un Excel que nos muestre la realidad financiera del negocio. Ahora vamos al estado de resultado integral. En el estado de resultado integral normalmente se presentan una serie de distorsiones también que tienen que ver fundamentalmente con los costos y con los gastos. ¿Sí? Que por decisiones de índole tributario se ha tomado la decisión de incluir costos o gastos que no corresponden al desarrollo del objeto social del negocio. Entonces, eso hay que restarlo. Les pongo los que he encontrado a través del tiempo. Entonces, la compañía vende 100 pesos en el año y el gerente de esa compañía es factible conseguir información gratuita por internet. ¿Cuánto se debe ganar un gerente de una compañía que vende 100 pesos? Se debe ganar 3 pesos y le están pagando 7 por una decisión de junta o de asamblea, como la quieran llamar, pero eso para mí es una distribución anticipada de utilidades. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Esos salarios y prestaciones sociales en exceso hay que restarlos de los costos o de los gastos de administración o de los gastos de venta donde ya han sido llevados y sumarlos a la utilidad acumulada del estado de situación financiera para que pues los estados financieros cuadran. O sea, si esas partidas disminuyen los costos y gastos, ¿qué va a suceder? Pues van a aumentar la utilidad. Entonces hay que aumentar la utilidad del estado de situación financiera también. Hay otra serie de gastos como servicios públicos, como combustibles, como capacitación, como gastos de viaje, que no corresponden al objeto social, sino que son maneras de afectaciones tributarias o de distribuir anticipadamente dividendos a los socios por decisiones de la Junta o de la Asamblea. Igual, hay que restar esas partidas de los gastos de administración, de los gastos de ventas o del costo de ventas. Eso implica que la utilidad aumenta, eso implica que en el estado de situación financiera es necesario incrementar la utilidad del periodo en esa misma proporción y para que no haya una afectación de descuadre en los estados financieros, lo que hago y lo que les recomiendo hacer es que esas partidas específicas que tienen que ver con costos y gastos para que el estado de situación financiera no se descuadre al haberle aumentado la utilidad del periodo, las pongo en otras cuentas por cobrar u otras deudores. ¿Por qué? Pues para poder tener el concepto de la partida doble. Y de esta manera, a partir de que ya tengo todas estas correcciones, ¿sí? Y tengo una información real del negocio, entonces ahí sí aplico todos los criterios de análisis financiero,
calculo todos los indicadores financieros, calculo el valor económico agregado, el flujo de caja libre, el capital de trabajo, los días de capital de trabajo, los indicadores de liquidez, los indicadores de rentabilidad patrimonial, los indicadores de endeudamiento, y ahí ya tengo una situación real con la cual puedo llegar a conclusiones que me permitan orientar a ese cliente o a esa empresa de cuáles deben ser las actuaciones, las decisiones que mejoren su rentabilidad, mejoren su liquidez, disminuyan su endeudamiento y le permitan controlar sus riesgos.